Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. El día de hoy seguimos con este ciclo comentando libros de patrimonio cultural de Morelos con nuestro especialista, el doctor en arquitectura, Juan Antonio Siller Camacho, a quien saludamos con el gusto de siempre, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes a todo el público, el auditorio, y continuando con esta serie que nos ha motivado mucho a mí en particular, y hoy con esta imagen que tenemos en el fondo. Platíquenos un poquito de esta imagen, ¿dónde estamos, doctor? Pues puedo decirles que estamos transmitiendo desde Manila, desde el río Pasig, donde estuvo el antiguo Parián, uno de los 8 que existieron, y esta imagen que corresponde a una tarjeta postal de una colección que presenté en una exposición que hacemos año con año de un grupo. Es una tarjeta antigua de la muralla. Manila es una ciudad intramuros, entonces lo que vemos al fondo es la muralla que existió para defensa de la ciudad. Y la ciudad tenía varias puertas. Esta es una de las puertas principales que se llama la Puerta del Parián, porque justo daba al mercado. Parián es equivalente a mercado en la lengua tagala. Y ahí se puede ver la decoración, la portada extraordinaria, una portada decorada con una cartela encima. Se ve una carroza de las que todavía se usan para transitar en la parte interior de la ciudad de Manila. Al fondo se ve una cúpula y una bóveda de algunos de los edificios religiosos que estaban en el interior, y todo lo que estaba hacia afuera, ahora una parte lo ocupa, afortunadamente fue un buen proyecto, un club de golf. Entonces los campos de golf están alrededor de la muralla, entonces eso hace que se aparte un poco el espacio y la perspectiva y no tengamos construcciones adosadas. Y además la plusvalía que tiene un campo de golf es muy alta, entonces ellos pueden mantener los jardines y el entorno. Yo creo que es una magnífica solución a un entorno inmediato de una ciudad, y luego ya la ciudad moderna está en la parte de afuera. Entonces esta es una entrada al tema del día de hoy. Bien, también seguramente están viendo este ramo de flores, este arreglo floral que nos hicieron llegar, porque les queremos recordar, compartir, que nosotros, nuestro proyecto de Madre Terra, se inauguró precisamente en julio del año 2000, donde recordarán ustedes todo lo que se dijo sobre el año 2000, que decía, incluso se recitaba mucho unos versos de Nostradamus que decía: del 1000 pasarán, al 2000 no llegarán, y se decía muchas cosas del siglo XXI, pero ya estamos aquí en el 2020 y recordamos con mucho, con nostalgia, pero con cariño, y también pues que el gusto por comunicar, convertirnos en un medio para comunicar mensajes y establecer el círculo de la comunicación entre emisores y receptores, bueno, pues lo seguimos haciendo con el gusto de siempre, con más convicción y sabiendo que podemos aportar algo a nuestra sociedad a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, como es el caso el día de hoy, en el que hablamos todavía del lema del itinerario cultural del Galeón de Manila, la presencia de la arquitectura novohispana en Manila. Y cuando menciona el arquitecto Siller de esta ciudad amurallada de Manila, bueno, pues también podemos decir lo mismo de Campeche, doctor, con el cual seguramente algunos de ellos nos están viendo, porque el próximo sábado usted estará dando una charla
a 150 guías turísticos de esa bellísima ciudad de Campeche, Campeche. Sí, así es. La ciudad de Campeche es una ciudad patrimonio de la humanidad, inscrita y declarada en 1999. Igualmente, comparte esa declaratoria de ese año la ciudad amurallada de Xochicalco. Es una Ah, ciudad del epiclásico amurallada. Entonces, ambas quedaron en esa inscripción de 1999. Y hace unos días, a través de una querida amiga, antropóloga, me puse en contacto con el coordinador de los guías eh, de Campeche y he estado en esta semana platicando con él, los invité a que nos escucharan en este programa y en los de los martes y jueves, y el sábado tengo una charla, una conferencia con ellos en el tema de la ciudad de Campeche. Entonces, creo que el poner esta imagen de esta otra ciudad amurallada nos mete un poco en el tema que trataré con ellos, y si ahorita nos están escuchando o nos están viendo, pues vamos a entrar un poco en ese tema de la arquitectura eh, filipina, la arquitectura filipina en este libro que no ha salido, es una variante que le hicimos a este ciclo. Nosotros iniciamos estas 60 conferencias, 20 cada año en Palacio Cortés, cada 15 días, en conjunto con la Embajada de Filipinas, como ya lo hemos dicho. Tuvimos la oportunidad de estar en 2015, sacamos un libro, 2016, el segundo, y en 2017, después de haber tocado los temas de los itinerarios y los temas de los préstamos culturales que ya comentamos en este programa, este tercer ciclo, en 2017, trató sobre la arquitectura, los espacios arquitectónicos, urbanos, el emplazamiento de esta ciudad tan importante y particularmente algo que en la visita que yo tuve oportunidad de hacer hace algunos años, pude constatar una presencia de la arquitectura novohispana, o sea, no estoy diciendo la arquitectura española de la península ibérica, esa tuvo una aclimatación en el Caribe, ahí fue su primer cambio, una segunda en la zona continental, en la Nueva España y en la zona de los virreinatos y las capitanías, y lo que se lleva para la edificación en, eh, en Manila es tanto esa presencia española de su arquitectura tradicional, pero un uso y una tradición que también tiene mucho que ver con la forma en que se hicieron esos espacios en México, en la Ciudad de México, y con variantes, porque esta arquitectura de la que hoy vamos a hablar muestra unos componentes arquitectónicos de uso del suelo muy similar a los que tuvo la Ciudad de México, aunque esta en particular tiene la presencia asiática y en esa presencia asiática tiene un poco esa presencia china, hindú en su arquitectura. Es una arquitectura muy rica porque mezcla muchas formas y expresiones de esa región asiática tan interactiva en un intercambio que siempre ha tenido esa región hacia la zona continental asiática. Entonces, el tema de hoy va a ser ese ciclo de 2017 con toda la secuencia de las conferencias que dimos, eran 20 conferencias, fueron más bien 20 conferencias, y que se vieron interrumpidas en septiembre 19 por el sismo, es decir, eso nos detuvo. El Palacio de Cortés tuvo algunos daños menores, se cerró al igual que el museo, entonces tuvimos que suspender temporalmente ese ciclo en la última etapa y actualmente estamos editando un tercer libro de esta serie y de esta colección en donde vamos a aportar este tema que resulta importante y quizás un poco desconocido hasta cierto punto para muchos de nosotros, no solamente del tema de Filipinas, sino del tema de la arquitectura y de las influencias. Es decir, muchas veces pensamos que todo lo que recibimos es de afuera, pero también compartimos. Entonces, esto que hoy voy a decir, pues tratará de la arquitectura vernácula propia, de la arquitectura de fusión de ellos con otras culturas de la región, pero una presencia importante, particularmente en la ciudad española,
es la presencia de la arquitectura novohispana, y me refiero por novohispana a la arquitectura de México, el Virreinato de México, que prefiero usar ese término novohispano y virreinato al colonial. Es decir, nunca fuimos colonia, fuimos un virreinato, y me gusta usar ese término al igual que el de novohispano, porque nos identifica como una cultura en un momento y en una temporalidad pues de casi 300 años. Muy bien, pues entonces, adelante, una vez hechos los anuncios respectivos, vamos con este tema, el itinerario cultural del Galeón de Manila, presencia de la arquitectura novohispana en Manila. Muy bien, creo que el tema yo lo abordé en el ciclo de conferencias y lo tengo ya en el guión que estamos redactando ya en muchos de sus capítulos, va a ser una publicación muy ilustrada. Es decir, siempre me ha gustado leer los libros visualmente, es decir, que tengamos imágenes, dibujos, un 50% por lo menos, que la gente disfrute del libro con sus imágenes, y los textos que sean lo suficientes, pero no tan extensos. Creo que son complemento también a la lectura visual que hacemos de estas imágenes, como la que estamos viendo en la presentación. El ciclo y el libro empieza hablando de la arquitectura vernácula en la región de las 7.107 islas, es decir, es un archipiélago gigantesco, en donde su comunicación fue por mar. Es decir, son grupos que se mantuvieron en contacto por mar, es decir, la navegación y las embarcaciones fueron muy importantes para su comercio, sus intercambios y su economía, es decir, están vinculados a la pesca y a otras actividades. Ahora, una de las cosas que Filipinas tuvo, a diferencia de la Nueva España, es que al llegar los españoles a esa conquista y a ese territorio, pensaron que podía haber una cierta riqueza importante mineral, al igual que la del virreinato. Y no fue así, es decir, había, pero no tan rica como la que podía venir del virreinato de Perú y de México, pero lo que sí encontraron fue algo que quizás poca atención le damos ahora, que es la madera, son los árboles. Es un patrimonio verde que tiene casi el mismo valor que lo que podría tener la plata y el oro. ¿Y por qué digo eso? Porque la diversidad de madera, de maderas y de tipos de madera que existen en Filipinas es extraordinaria. Yo creo que es uno de los lugares, por sus condiciones geográficas, eh, que tiene una diversidad de maderas propias, endémicas del lugar, que permite hacer uso de ellas para distintas funciones. Entonces, por ejemplo, hay maderas especiales para pisos, y esos pisos no necesita uno pulirlos ni ponerle cera, nada. La madera ya tiene un brillo extraordinario, simplemente se pasa un trapo y la madera queda con un color natural, no hay que barnizarla, ni poner absolutamente nada. La otra es la de los muebles. Sus muebles son extraordinarios, y muchos de los muebles que se trajeron en ese comercio marítimo provenía de Filipinas por las maderas y por las tallas que se hacían de gran calidad por los artesanos chinos establecidos en Filipinas, que eran finalmente los que trabajaban en esos talleres y producían ese mobiliario que venía desarmado en los barcos. Otro de los usos de las maderas es en la edificación. Las casas de las que vamos a hablar ahora tuvieron una característica muy especial. El primer piso son mamposterías y el segundo piso son una construcción en madera. Es decir, no se construye madera abajo y madera arriba, se construye mampostería abajo para garantizar como un cimiento continuo en los muros. Además es una zona húmeda, la planta baja, igual que las de México. Y para Por la el lluvia y clima, los tifones que deben ser fuertes por allá en aquella zona, eh, doctor. son muy, muy fuertes. Y hay una cosa interesante para la arquitectura, compartimos los mismos fenómenos naturales.
Los tifones, como ellos les llaman, los ciclones, huracanes acá, son zonas de muchos tifones y de muchos huracanes para nosotros. Es una zona de gran actividad sísmica por el cinturón de fuego, que ya lo mencionamos, igual que en México. Es una zona de actividad volcánica, como la que tenemos también en México. Hay volcanes semiactivos o apagados que de repente tienen gran actividad. Entonces, todo, y los vientos que acompañan a esos tifones son muy fuertes, y los sismos también. Entonces, cuando uno encuentra que si esas edificaciones en la parte de baja, el primer piso, son de mampostería, y la segunda es de madera, De madera. la madera tiene más flexibilidad. Entonces, cuando hay movimientos sísmicos, el segundo piso nunca se cae, se mueve como un mástil de un barco. La articulación hace que no se genere, además es más ligera que si fuera de mampostería, pero tiene la flexibilidad de resistir sismos y tiene la flexibilidad de resistir fuertes vientos en esas actividades. La otra situación es que la madera permite, con celosías, como las que usamos a veces en la costa de México, persianas, eh, filtrar y proteger el asoleamiento. Es una zona con mucho asoleamiento, humedad muy alta, y se requiere no usar ni ventiladores ni aire acondicionado. Lo que se usaba originalmente era una ventilación cruzada. Entonces, si uno pone la casa en el segundo piso, garantizamos que siempre va a estar ventilada. Y si a eso los muros ligeros con madera se corren, los oscuros, y se dejan las persianas si uno quiere tener privacidad, o se abren ambas y se abre al paisaje urbano, podemos regular el que se cierre contra el viento y lluvia en los huracanes y sea una caja hermética, el que se deje, el que circule siempre el agua, el aire en ese segundo piso y la hace fresca. Son casas que uno sube al segundo piso y tiene una frescura como si hubiera un aire acondicionado, mucho más natural y mucho mejor. Y permite que los asoleamientos no sean tan intensos a los muros. La madera tiene una característica que absorbe más el calor, ¿no? Y es más aislante, entonces el calor no pasa del asoleamiento, el oscuro la cierra en lugar de cortinas, y además cuando llega a ser frío es mucho más térmica. Si la madera tiene esas características y es lo que se usó en estas vehículos. Además, cuando querían cierta transparencia de luz, ellos usaron una especie de concha transparente, como una nácar de tortuga, no es de tortuga, es de una concha, que la laminan, queda laminada como el fondo de una botella, nada más que cuadrado, a veces redondo, y se hace un vitral con esa concha transparente que permite el paso de luz como si fuera un vitral. Entonces, cada casa tiene vitrales. Pues, bueno, las residenciales, quiero decir, tienen, cuando uno cierra porque el asoleamiento está fuerte, o ya bajó, pero hay que meter un poco de luz a la habitación, se deja esa cortina de metal como ventana corrediza, y entonces la luz que entra es un color ámbar, no es de color, es un color ámbar, ¿sí? Como el mármol de Tecali, que algunos templos tienen eso para que entre cierta luz. Ellos no tienen rocas de ese tipo, pero ponen estas conchas laminadas y la luz entra tamizada, entonces deja una luz ámbar en el interior. Entonces se puede iluminar, ventilar, aislar perfectamente. Y luego la lluvia, que es muy intensa, todas las construcciones tienen un techo a dos aguas con una especie de tapanco, que es una tapa aislante para que la casa no se asolee, no reciba tanto asoleamiento, no tenga una insolación muy alta. Entonces, ese triángulo que se forma con las dos aguas y la cubierta de madera hace que se haga una cámara de aire y el aire caliente no pasa, la teja de barro le da un aislamiento y un olor con la lluvia extraordinario, y eso hace que
que la cubierta de la casa tenga el aislamiento suficiente, los muros también, y se levante para la circulación. Entonces, el diseño de esas casas es como alta tecnología, es decir, si uno dice, es que, ¿cómo pudieron vivir en ese clima, en ese lugar? Bueno, porque solucionaron con sus materiales y los diseños y los sistemas su hábitat. Además, un ciclón afecta menos esa construcción porque las lluvias son torrenciales. Entonces, quizás volará algunas tejas, pero la casa se mantiene en pie en general, es decir, no resultan tan dañadas. Y si se llegara a inundar por alguna razón, no pasa lo que en México, en las zonas que hemos ocupado de inundación, sino que el nivel que sube queda en planta baja, donde son zonas de servicio, son patio y carruajes, caballerizas y las accesorias que voy a comentar más adelante. La casa siempre queda a resguardo. Y lo que en la Ciudad de México se llama la planta real, que es el segundo piso de todos los palacios virreinales, lo mismo sucede en la arquitectura de Manila. La planta real es la que está en el segundo piso y la planta baja hacia el interior de los muros, mitad de esos muros. Hay una barda, hay un muro interior hacia el patio, entonces el patio y los servicios que hay ahí y algunas bodegas pertenecen a la casa, las usa la casa, pero la crujía o el espacio que da a la calle y que tiene una plusvalía mucho más alta, como lo fue en la Ciudad de México, ahí están los espacios de las accesorias. Entonces, los talleres y comercios los renta el propietario en la parte de abajo hacia afuera y no tienen acceso a su patio privado. Inclusive el diseño de estas casas usa términos como los usamos nosotros, zaguán, que es ese paso intermedio de la calle al patio, y luego está el patio interior con la fuente, y luego tiene la captación de lluvia, se hace de la lluvia de agua dulce, o sea, la lluvia, el sistema pluvial se recoge en esas cubiertas y se canaliza a un pozo o a unos grandes depósitos. Entonces se tiene el agua suficiente en cada casa. Entonces, un poco así a grandes rasgos son estos espacios, los usos para talleres y comercios hacia afuera, la habitación arriba, y luego en la escalinata interior, previo a subir a la planta alta, hay un descanso donde se recibe a las visitas. Es decir, si es alguien que no es de la familia, no pasa a la sala familiar. Ahí en esa recepción intermedia se le recibe y regresa al patio y sale de la casa. Entonces las casas guardan también una gran privacidad en sus espacios interiores. Y luego la distribución arriba es muy interesante, es una gran sala donde hay pianos, donde hay instrumentos musicales, es un lugar donde las familias convivían. Era un espacio muy, muy generoso, muy amplio, que daba a los balcones y a corredores en los pasillos. Un comedor grande también, que está integrado a a la zona de estar más que sala. Una cocina contigua a las escalinatas y al patio de servicio. Los sanitarios en esa parte concentrados, no estaban en la recámara. Y luego las recámaras distribuidas en otra de las secciones de la casa, en las que se puede ir por el interior a través de una puerta o por un pasillo perimetral. Entonces, si la recámara no se abre, se pasa por ese pasillo que puede estar también cubierto con esa celosía. Entonces, han reconstruido algunas casas ahí, Casa Manila, como le han llamado, pero uno las puede encontrar en otras ciudades como Vigan, etcétera, en Filipinas, bajo este prototipo. Entonces, guarda muchas semejanzas en relación a las casas virreinales y a la forma de usar los espacios en la Ciudad de México. Y un tercero, o uno de los usos de la madera y de la riqueza de la madera, fue la madera para embarcaciones. Entonces uno preguntaría,
en dónde estaban los astilleros. Los grandes astilleros de estas construcciones marítimas, que eran barcos mercantes y barcos astillados, eran barcos como fortalezas flotantes para protegerse. Entonces tenían que, nunca se había construido en ese periodo un barco de esa dimensión. Ahí es donde se hacen los barcos más grandes que no se habían construido hasta ese momento. Y se hacen en un astillero frente a Manila, en una península que hace la isla de Luxón, que es Cavite. En ese lugar se arman estos barcos con maderas filipinas, es decir, maderas que cada una tiene una característica para la armazón del barco, y esos barcos enormes son construidos ahí y son los que van a servir para la navegación y el comercio. Entonces, esa madera que se tiene ahí en Filipinas y en la región de Cavite permitía tener ese uso para la navegación, y esa sería una de las grandes riquezas que tuvieron y que encontraron en las Islas Filipinas, la madera para toda la flota y embarcaciones del Pacífico, que si no hubieran tenido ese material tan extraordinario, hubiera sido muy difícil poder construir esas grandes embarcaciones. Indudablemente. Y bueno, se nota pues entonces la influencia de la forma de construir la parte de abajo y la parte posterior, ya de acuerdo a una que le podemos llamar, la parte de abajo sería la influencia española y la parte de arriba la, la, la manera nativa de seguir haciendo las construcciones, doctor, aprovechando, por supuesto, la naturaleza, los materiales que la naturaleza les brinda. Sí, de hecho, el concepto es tener una planta estratificada, es decir, tener la planta baja como la Ciudad de México para bodegas, servicios de la propia casa señorial, tener una parte que se renta como accesoria de plato y taza, donde podía vivir ahí el artesano en el tapanco, y esa tenía un gran valor y además le daba renta al propietario, y una segunda planta bajo el concepto de planta real, que la tienen ambas, en donde se habita. Ahora, la forma de la adecuación de la arquitectura al medio físico es diferente por la riqueza de esas maderas, pero el concepto arquitectónico, construido con materiales diferentes, es el punto de integración. Es decir, hay una idea de un zaguán, como en las casas mexicanas, de un patio, de una fuente o un pozo, de las caballerizas, patio de carruajes, y luego que la habitación esté en la parte de arriba y las accesorias hacia la parte exterior. Entonces, esos son quizás las características más relevantes de esta arquitectura que tiene esta influencia novohispana y española. Luego, bueno, tenemos toda la arquitectura vernácula, y en cada isla tienen características especiales. Es una arquitectura un poco de palafitos en zonas de inundación, de madera, de cubiertas de palma. La palma viene de allá, la palma de coco. Entonces, uno encuentra la palma en cualquier construcción rural como una solución a la protección solar, a la lluvia para las casas. Luego tenemos la arquitectura que he denominado en el capítulo del libro militar, y entonces tenemos esta arquitectura de fortificaciones que son importantes. La arquitectura funeraria es muy interesante porque se hace, como es un suelo muy duro, se hace las criptas arriba de la superficie, como en algunas otras zonas. Tenemos la arquitectura de puertos o de navegación, los astilleros. Es decir, uno puede definir muchos géneros. La arquitectura religiosa, no hemos hablado de ella. La arquitectura religiosa es una arquitectura antisísmica. ¿Sí? Las torres se separan de la iglesia y las cubiertas no se hacen con bóvedas. Es decir, en el sismo de 2017 se nos cayeron gran parte de las cúpulas, bóvedas y torres, y seguimos
haciendo, y los españoles las hicieron en Oaxaca y se les cayeron, y las hicieron chaparronas. Pero allá encontraron que la sismicidad era mucho más intensa, y entonces las torres de las iglesias siempre están exentas y separadas, y las cubiertas de las naves de las iglesias en general son cubiertas a dos aguas, con madera, un armazón de madera, y los muros son de mampostería. Entonces, eso garantizaba que había daños en los sismos, los muros seguramente se dañaban, había fracturas, pero no había un colapso total. Entonces, la arquitectura que encontramos también para el género religioso tuvo sus características antisísmicas propias de un lugar de alta sismicidad, es decir, nadie se escapa en un viaje que hagan a Manila, les va a tocar un temblor fuerte. O sea, siempre hay temblores en esa zona. Y ya en el hotel donde estábamos en el último piso para tener una buena vista en Manila, y se movió fuerte, ya acostumbrados a eso nosotros aquí en México, y llamamos al vestíbulo, a la administración, para preguntar si bajábamos por la escalera o si algo. Una de mis hijas estaba muy nerviosa y preguntó, espérate, no va a pasar nada. Y los de abajo, con tal de que no se asustaran los clientes, dijeron que no había habido sismo. Digo, ¿cómo no? Pues no fue un mareo. Y bueno, es que seguramente gente que no viene de lugares con sismicidad, pues yo creo que al día siguiente se va. Sí, Y claro. en nuestro caso estamos acostumbrados a resistir sismos fuertes. Muy bien, doctor, pues ya tenemos la participación de varios amigos y compañeros. Segisfredo López Vargas, que nos manda un saludo. Ana Mireya, muchas gracias. Aletia Rivas, saludos. Manuel Ruz, saludos. Arturo y Juan Antonio. Elsa Torfer. Robert Jackson, en la Ciudad de México, el convento dominico de Tenatita, San Jerónimo, que funcionaba para preparar misioneros para las Filipinas. También desde la ciudad amurallada, Joaquín de Campeche, Joaquín Arturo Gutiérrez Novelo. Me recuerda esos apellidos de Cepeda Novelo, Sí. aquel gran locutor. Y también de Oscar Dorado. Muchas gracias al doctor Dorado, a Sigisfredo, que nos está escuchando desde Perú junto con su esposa Flora. Tenemos a ellos invitados para el ciclo que viene más adelante. A Manuel Ruz, que va a participar también, él es especialista internacional por México de las fortificaciones, y con él hemos hecho los dos libros anteriores, él ha participado, y él tiene estudios muy importantes del fuerte de San Diego. Entonces yo les agradezco a todos ellos y a los amigos de Campeche que nos estén escuchando. Y bueno, el doctor Dorado es especialista en el tema de los árboles, y justo sobre ese tema hemos estado haciendo una relación de esos árboles que ellos llaman exóticos, cómo llegaron a las costas del Pacífico, cómo se desarrollan, cómo se aclimatan en jardines de aclimatación, etcétera, y cómo van llegando a otras latitudes, y cómo probablemente la ciudad de Cuernavaca pues es el sitio donde tenemos quizás más variedades de árboles nativos, endémicos y exóticos, de estos que se llaman bajo este nombre. Entonces, las maderas en Filipinas es un tema extraordinario. Yo creo que la madera filipina sigue siendo hasta la fecha una riqueza, es decir, ellos exportan mucha madera. Hay una que se llama, que nos llega en las carpinterías, a veces la vemos, que se llama teca, y esa, si hay humedad o agua, se resiste, o sea, es una madera especial para que esté en contacto con la humedad y la lluvia, ¿no? Y el agua. Sí, doctor. Sí. Fíjese que precisamente esta cuestión platicaba con el doctor Oscar Dorado el día de ayer, precisamente acerca de varios temas de biodiversidad en el estado de Morelos, y uno de ellos también fue la cuestión del Tren Maya, que sin duda alguna es el principal emprendimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya platicaremos, pero algo que es muy interesante es los árboles del estado de Morelos, en los cuales hay casas que pueden ser tranquilamente declarados como
arbóreos, ya que tienen árboles centenarios, tienen, por supuesto, árboles nativos y árboles exóticos, como por ejemplo las ceibas que vienen de Yucatán, y de Yucatán dicen que fueron llevadas de Cuba, entonces que además son declarados como árboles mágicos, árboles milagrosos, en donde se llevan a cabo algún tipo eh, ceremonias, de ceremonias para invocar a los dioses en este sincretismo religioso que tienen en otros países, o nosotros mismos dicen allá en Yucatán, de acerca de esta árbol mágico casi divino que es la ceiba. Entonces, hablando de madera, y fíjese algo, doctor, que, bueno, yo ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque cuando estamos hablando de la madera de Filipinas, porque hay maderas que son bellas, pero que son quebradizas, y hay maderas que son muy duras, pero que no pueden trabajarse en la carpintería. Entonces deben de tener esa característica de ser fuertes, pero ser maleables para poder hacerse y aplicarse en la construcción de barcos, en la construcción de casas o en la construcción de muebles. Y le decía yo que me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque el programa de Sembrando Vida resulta que de todo el dinero que se destinó, solamente el 7% de los árboles sembrados son los que sobrevivieron, lo cual es la media desde el año de 1994, que es precisamente una crítica que se hace de que no se siembra adecuadamente los árboles en México, doctor. E incluso un amigo nuestro, muy cercano, Miguel Ángel Aguilar, hizo esa denuncia de que no se aplica bien una política pública para sembrar árboles, porque lo que significa el istmo de Tehuantepec hacia abajo, toda la península de Yucatán, podría sembrarse o podría explotarse las maderas preciosas, tal como lo hacen en Filipinas, doctor. Exacto. Bueno, un ejemplo que tenemos de una gran diversidad de usos de madera es la casa maya. Sí, la casa maya, se han hecho estudios importantes por los biólogos, especialistas en distinguir antropólogos de arquitectos, y se ha encontrado que esta casa maya es el mejor ejemplo tecnológico del uso de un espacio para la adecuación ambiental, los vientos en esa forma que tiene, y el uso de madera. Uno pensaría que tiran un árbol y de ahí hacen lo que llamamos choza. No es una choza, es una casa de alta tecnología, eh, con el conocimiento ancestral de cómo funciona cada pieza. Entonces, así como un barco requiere que la madera para cada elemento del barco tenga cierta característica de resistencia, flexibilidad, contacto con el agua, en fin, cada pieza se hace con una madera diferente. Hay una gran especialización en los materiales para las embarcaciones. Las casas mayas lo tienen también, los horcones, los travesaños, las tijeras, los postes, el guano que se pone. Si uno revisa, yo publiqué un diccionario de términos arquitectónicos en donde puse más de 30 tipos de madera que son usadas para cada detalle de esa casa maya, o sea, no la hacen con el mismo árbol. Y eso hace que no se acabe una especie, sino que usan diferentes especies, se hace un equilibrio, pero además cada pieza de ese mecano de la casa se hace con la madera adecuada para que funcione y para que en los huracanes tengan la flexibilidad. Si vemos fotografías de desastres con el paso de huracanes en la región de Quintana Roo, como los hay en Manila, uno ve que pasó el huracán frente a muchos poblados y se ve el desastre de las nuevas construcciones de bloque o de losas, o sea, caídas, derrumbadas o estropeadas. Y se ven las casas mayas intactas. Es decir, ellos tienen miles de años de estar haciendo, 2000 años por lo menos, de estar haciendo edificaciones
en donde han encontrado qué madera resiste la flexibilidad de un viento y qué forma exterior son ovaladas, es decir, no tienen ángulos, entonces el viento corre perfectamente, hay un paso de aire también para que no rompa la estructura. Entonces, así como estos grandes barcos se hicieron con toda esa tecnología, la Casa Maya lo hizo también y otras culturas lo han hecho. Entonces, el conocimiento de la madera es muy, muy importante y que ahora lo desconocemos, se estropean los bosques, no se sabe procesar bien la madera, uno hace un mueble o una cubierta de madera y con un poco de humedad se tuerce, o sea, parece barroco, Ujú. porque se hace salomónica la viga. Entonces, no se sabe en qué momento cortar el árbol en relación a la luna, a la savia, en fin. Eh, esta cultura filipina lo tuvo y lo tiene. Es decir, uno ve cómo siguen haciendo sus casas vernáculas y las hacen con la madera de cada región, la que está ahí, y el uso tecnológico, el mejor uso que se le puede dar, ¿no? Sí, Manuel Ruz nos dice, no hay que olvidarse de la palmera, pero ya lo Sí, mencionó usted, que es el árbol de la vida, le dicen algunos, ya que se ocupa el 95% de esta. En Acapulco el uso de la palapa se continúa utilizando en la construcción de viviendas. Por cierto, antes las palapas eran características de las viviendas de la gente pobre. Hoy en día es un símbolo de las residencias. Y también la tuba es aportación de la palma. Esta bebida es común refrescarse bajo una palapa, sea rica o sea pobre. Por supuesto que hemos probado la tuba ahí por Puerto Marqués, que la venden, se llama, así dicen, tuba, que es como un licor, muy parecido al pulque, que es de la palma precisamente. es una especie de mazorca arriba, no sé, no soy biólogo, eh, una floración como la tiene los plátanos, Ah, esa mazorca morada. Entonces es una cosa así, donde adentro hay una mazorca de la cual se hace una bebida refrescante en toda la costa del Pacífico, desde Acapulco hasta Colima, es más propio también de Colima, y se hace como bebida refrescante o como destilado, es decir, el destilado con cerámica, no con metal filipino, llega desde época muy temprana a las costas probablemente del siglo XVI, y los destilados que se hacían de este producto, del coco, que se empezó a sembrar a lo largo de toda la costa, pues produce ese licor, es un licor propio de Filipinas, y que se hizo por medio de una alambique de cerámica, no de metal. Y un estudio reciente es el de una estimada querida amiga, la doctora Paulina Machuca, quien publicó hace 1 o 2 años un libro sobre este tema, y es de esa región de Colima, y hizo un estudio completo, no nada más de especies y plantas, sino particularmente lo dedicó a la presencia de la tuba como bebida y la palma de coco. Entonces, esa aportación de la palma de coco es muy importante para toda la costa del Pacífico. Es decir, que como señala Manuel Ruz, en las palapas, en las construcciones, en las edificaciones, no se tenía, se hacía con otros vegetales, había carrizos, zacate, ¿sí? Se cubría con otros materiales, pero las coberturas a base de la palma de coco fue introducida por estos migrantes asiáticos, no solamente filipinos, que se establecieron en esa región. Entonces, las aportaciones, el tamarindo, por ejemplo, en ese libro de la doctora Machuca y otros especialistas han hablado de cómo seguramente la forma en que se traían los barcos para que duraran. Y luego cómo estos primeros asiáticos o filipinos, algunos de ellos, en la zona de Acapulco, donde tenían predios o lugares que les habían dado, eh, reproducían la planta que trajeron, y son las primeras plantaciones en sus propios huertos
de tamarindos. O sea, hicieron la aclimatación. Eso después se empezó a llevar a toda la costa. Yo creo que el corredor de aclimatación fue a esa altura de la costa, y posteriormente se va cambiando y se va aclimatando a latitudes mayores hasta llegar al jardín de aclimatación del Borda que tenemos aquí en Cuernavaca con los mangos de Manila. Es decir, pudieron adaptarlos a 1500 metros de altura, algo que está a nivel del mar. Entonces, todos estos árboles, el tamarindo, la palma, que no es considerada árbol, tiene otro nombre, y el mango de Manila, pues son aportaciones culturales muy importantes. Y vamos a hablar en la siguiente sección, después de esta serie de preguntas que quedan pendientes, vamos a hablar del arroz. Ese va a ser nuestro otro tema de otro préstamo cultural tan importante. Y le agradezco a Robert el comentario que hizo, porque la Ciudad de México era un lugar en donde los misioneros que llegaban se preparaban en ese colegio donde él menciona, y en el de lo que era el Agustino de lo que es Casa de Cortés, que le llaman, era también un lugar donde se preparaban. Posteriormente pasaban por Cuernavaca, aquí se preparaban también, y salían a la costa. Y ya la salida de Cuernavaca a la costa era más rápida y embarcarse, porque el clima abajo de la altura de 1000 metros era muy insalubre. Entonces, mientras menos tiempo estuvieran ahí era mejor. O el regreso, cuando llegaban con situación de enfermedad o escorbuto, tenían que recuperarse, y el Hospital de Santa Cruz en Huastepec era uno de ellos. Ahora, el escorbuto es un problema a falta de ácido ascórbico, de vitaminas y de frutos, que afectó a los marinos y a los viajeros que no podían consumir frutos frescos, es decir, el limón, todo esto, que en la costa después de un par de días se echan a perder, maduran muy rápido. Pero si uno encuentra que el tamarindo, por ejemplo, tiene más vitamina C que el propio limón, y ese los filipinos, y lo supe por la embajada de Filipinas, me dice, en Filipinas no los vendemos como ustedes en el mercado, en la vaina. Se quita la vaina, la semilla, y se hace un ladrillo, una palanqueta de un extracto de tamarindo, y se vende como un bloque. Así es como si uno lleva eso en el barco, junto con el bizcocho marinero, que era otra, hablaremos alguna ocasión de cómo se abastecían los barcos para que duraran los alimentos. Pero si se trae en el tornaviaje bloques de tamarindo, podían reducir la influencia del escorbuto, porque podían conservar el tamarindo por mucho más tiempo, como lo que comentábamos en la fusión de tamarindo con chile en la entrada al puerto de Acapulco. Pues son el uso del tamarindo, que es muy popular en la costa, y el chile, que es muy propio de nosotros, y esas dos combinaciones pues son muy mexicanas. No sé si ellos también mezclan el chile con el tamarindo, pero a nosotros nos gusta mucho. Yo en particular no, pero mis hijas y todo el mundo les gusta mucho ese sabor de chile. Muy bien. Bueno, pues también queremos agradecer que nos esté con nosotros a la licenciada Melisa Menora, quien fue la persona que nos distinguió enviándonos este ramo floral. Muchas gracias, licenciada Melisa Menora, que también tiene su programa martes y jueves a partir de las 11 de la mañana, Espacio Menora, un espacio donde dan a conocer las técnicas y las estrategias para llevar a cabo emprendimientos entre las mujeres. Así es que muchas gracias, licenciada Melisa Menora. Es tiempo de ir a hacer un breve espacio, doctor, y regresamos para nuestro segundo tema del día de hoy, los hombres del arroz, los paisajes culturales del arroz en Morelos. Sí, una pregunta. ¿Andará por ahí entre el público el señor
Jesús Jesús Solís. Solís, Vamos a ver, lo buscamos ahorita, doctor. que si anda por ahí, me gustaría si puede participar con nosotros, él es el experto. Sí, no se encuentra, pero ahorita vamos a tratar de hacer contacto con él. Si lo invitamos, que pudiera en la sección ya de preguntas, la segunda parte final, invitarlo a que nos haga algunos comentarios. Él dio una charla el otro día y este libro, Hombres del Arroz, tiene que ver mucho con él y la obra del fotógrafo Eduardo del Artón, que es el autor del libro. Nosotros fuimos colaboradores con los textos. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, en este ciclo comentando libros de patrimonio cultural de Morelos con el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Regresamos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más, mucho más, en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. La Subsecretaría de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca te informa que el sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso, propagada por tos o estornudo, y puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, sordera, neumonía y hasta la muerte en niños y adultos mayores de 30 años. La vacuna es lo único que te protege permanentemente contra el sarampión. Deben recibirla todos los niños de 1 a 6 años de edad y las personas mayores de 20 años. La vacuna es segura y gratuita. Puedes recibirla en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Tú me cuidas, yo te cuido. Híjole, es que yo creo que la vida sin Chile en México dejaríamos de ser mexicanos. La famosa salsa verde con una costillita, pues eso es lo más rico. Pero ya cuando es chile cera, si la mandamos a secarlo, pues se ocupan para los moles, para el tradicional mole casero o mole poblano, lo que se acostumbra, lo que la gente lo conoce en otras partes, el famoso mole poblano. Que a la hora de tocarlos, entre más se toquen, entonces tiene como una defensa que se pone más picoso. Entonces, como torearlos, como nosotros comúnmente lo conocemos, ese es el motivo que pica más el chile o pica menos. Para el chile que no pique le sacamos la semilla, todo lo que tiene adentro, enjuagarlo y hervirlo. Chile cera cuando es verde, o sea, o rojo o amarillo, porque hay de colores, pero ya cuando es seco, pues ahora sí, ya no lo distingues por su color y ya hablas de chile seco, chilpotle, de ahí sale. El chile es es bueno para las comidas, porque sin chile no es sabrosa la comida. Sin chile no es bueno. Gobierno de México. ¿Cómo están? Me han preguntado muchas veces, amigos y amigas, ¿qué podemos hacer para comer de manera correcta, alimentarnos bien en esta pandemia? Y yo siempre he sido, digamos, amante y fanático de los jugos y los licuados, aunque también afirmo que la fruta no se bebe, se mastica. Pero sin embargo, una forma rápida y además divertida y sabrosa de poder comer frutas y verduras es licuarlas. Yo les quiero recomendar algo muy, muy sencillo. Miren, si les gustan las manzanas, o espero que sí, el color que sea es lo de menos,
A mí me gusta mucho la verde por su sabor un poquito más ácido. Yo les sugiero que nosotros pudiéramos elaborar un licuado muy sencillo de manzana. ¿De manzana con qué? Con avena. La manzana y la avena son unas fuentes muy importantes de vitaminas, minerales, proteína. Más o menos una media manzana o una manzana si les gusta. Le pueden poner plátano o medio plátano y le da una mejor consistencia. Esto hablo para una sola ración o una sola persona. Si lo hacemos para la familia como es lo habitual, sería conveniente pues poner la manzana completa y el plátano completo. ¿Qué le agrego siempre para hacer más equilibrado el licuado? Avena o amaranto. Es como si le agregáramos proteína al licuado. Pero la avena puede ser suficiente. ¿Y cuánto le pongo habitualmente? 2 cucharadas para una persona, y a veces me gusta a mí un poquitito más, ¿no? Es habitualmente a gusto de cada quien. Pero la avena es una fuente muy importante de vitaminas. Además, nos ayuda a controlar colesterol. Además, nos aporta fibra para el tubo digestivo. Entonces, el equivalente a un vaso, más o menos. Y luego le agregamos, yo siempre le pongo canela a los licuados. El sabor no varía mucho, pero la canela también tiene propiedades incluso antisépticas. Y hay gente que dice que sirve para bajar de peso. No lo hacemos por esa razón. Pero bueno, ¿cuánto le ponemos en hielo de azúcar? Pues el equivalente a una cucharada puede ser suficiente. Y esto es una magnífica manera de comenzar el día. Un licuado de avena, manzana y plátano. Todos los días. Y les iré recomendando a mí me gusta bien batido, yo lo dejaría un poquito más, pero bueno, para no hacer más largo esta información, decirles que esto es una magnífica fuente de alimentación nutritiva en este momento. Estamos ingiriendo proteínas, estamos ingiriendo minerales, vitaminas, hidratos de carbono y también, sobre todo, con la avena, un efecto cardioprotector. Disfrútenlo todos los días, frutas y verduras. En esta pandemia es muy importante cuidarnos y por favor, quédense en casa. Todavía es importante hacerlo. Saludos. En Morelos ya estamos listos. Ven y siente nuestro extraordinario clima. Mientras te rodeas de la naturaleza, saborea nuestra exquisita gastronomía y disfruta de las mejores instalaciones, con descuentos hasta del 80%. Este verano Morelos está cerca. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. Continuamos en Buenos Días Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, en este ciclo comentando libros de patrimonio cultural de Morelos con el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho, y pues enseguida vamos a hablar de un tema muy importante para el estado de Morelos que tiene conexión precisamente con Filipinas y se trata de los hombres del arroz. Vamos a agregarle los hombres y las mujeres del arroz, los paisajes culturales del arroz en Morelos. Fíjense que en muchas ocasiones lo quiero decir con mucho respeto, porque cuando me han invitado a lo largo y ancho del territorio del estado de Morelos y de otros más, en muchas ocasiones sirven carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, en diferentes presentaciones, acompañadas de arroz. Y me ha tocado ver, conste que lo digo con mucho respeto, que la gente prueba el arroz y en muchas ocasiones lo deja más de la mitad del arroz que está en su platillo. Yo les quiero mencionar que particularmente en una ocasión yo decía, bueno, el arroz hay que comérselo, todo lo que nos sirven, pues hay que comérselo, porque es un ofrecimiento que se da con cariño, con gusto. Por eso estoy gordito, porque me como todo lo que me sirven. Pero miren, yo lo digo por respeto, porque me tocó ir a grabar a un sembradío de arroz.
Y si supiera la gente, la mayoría de la gente, cómo se siembra, porque no es una siembra, vamos a decirlo, normal, sino que es en agua. Y entonces se van haciendo una serie de presas y represas pequeñas por parte de las personas que llevan el arroz y lo hacen descalzos. Y en muchas ocasiones quedan abrojos o pequeñas cañas del producto anterior y se lastiman los pies. Lo que les quiero decir que cuando cuesta mucho trabajo sembrarlo, luego cuesta mucho trabajo sacarlo, beneficiarlo, porque hay aguate, entonces debe ser con camisa de manga larga. En concreto, lo que quiero decirles es que cuesta mucho trabajo sembrar y cultivar el arroz para desperdiciarlo. Por eso cada vez que usted compre y prepare algo de arroz, piense en todo el trabajo que nuestras mujeres y nuestros hombres del arroz pasan para llevar algo hasta su mesa. Disfrútenlo y piensen en el gran trabajo que hacen nuestros campesinos del estado de Morelos. Es lo que quiero yo mencionar. Doctor, me va usted a disculpar, a veces me gana la emoción, pero indudablemente que decía el poeta Abraham Rivera, si habría que besar algunas manos, serían las de los hombres y las mujeres del campo, porque trabajan mucho para llevarnos los alimentos hasta nuestra mesa. Sí, yo agregaría algo al comentario importante de que el trabajo del campesino es muy importante. Y yo creo que en relación a eso fue la vinculación en la que en 2012 tuve oportunidad a través del señor Jesús Solís y del grupo de gobierno de desarrollo urbano, rural, agropecuario, de gobierno del estado, que me invitaron. Estaban armando el expediente. Yo ya había trabajado en el del agave para su denominación de origen, que no llegó a prosperar, después ya prosperó, pero no sé cuál es la situación actual, pero el agave morelense es extraordinario también. Y había tenido oportunidad de ayudarles en la parte arqueológica, antropológica y cultural, de justificar algunas de las reglas que piden esta oficina de denominación de origen. Y pues años después me tocó la misma situación, me invitaron, conocí a todo este grupo de campesinos y de coordinadores de los distintos molinos, trabajar con el tema del arroz. Entonces la estructura del proyecto estaba muy bien armado en lo agropecuario, en lo tecnológico, en lo agrícola, o sea, tenía todos los elementos como para que pudiera ser aprobado bajo las normas, pero cuando me lo dieron a revisar, les dije, creo que el único punto que está pendiente o que no se cubre es el componente cultural. Se sorprendieron porque ellos pensaban que tenía que ser económico por un lado o agrícola por el otro. Dije, no, el componente cultural es también tan importante como el económico y el agrícola, el desarrollo de ese cultivo. Y entonces planteé todo esto, o sea, es un préstamo cultural, es parte de un patrimonio de las comunidades, es una tradición, la gastronomía es cultura, y además tiene un antecedente histórico. A veces perdemos esa perspectiva histórica, siempre estamos con la inmediatez de lo moderno y lo contemporáneo, y perdemos la perspectiva de lo que ha sido. Les dije, eso llegó a las costas del Pacífico, hubo otras llegadas, pero una de ellas fue la de costa del Pacífico, y los de Jojutla bajaron en el siglo XIX a algo que ya existía en esa zona y que se comercializaba, que era el arroz, a traer las semillas, grano, para cultivarlo en esta latitud, en la zona sur de Morelos. Entonces, ese es el origen de estos primeros cultivos que se hacen en esa zona, pero luego se desarrolla muy bien porque esta región sur, y no quiero decir nada más un sitio, la región sur de Morelos, media sur, o sea, 2/3
del estado tiene las características para hacerlo, tiene el clima, la latitud, el agua, los suelos, tiene una serie de características que hacen idóneo, y es un edén además, para poder cultivar de manera adecuada y en las óptimas condiciones el arroz. Entonces, no había otro lugar más idóneo que hacerlo en eso, y ese cultivo pues fue muy útil desarrollarlo en esa zona. Entonces, pero además estos empresarios de Jojutla, uno de ellos lo lleva a la Exposición Internacional de París en 1900 y gana el premio del mejor arroz del mundo contra los asiáticos, que es la tradición. Entonces hay una medalla que se da a los concursos de en aquella época en las ferias internacionales, hechas por uno de los talladores, Champlain, uno de los talladores de medallas más importantes de Art Nouveau de la época, y le otorgan a ese arroz mexicano que se presentó el premio de uno de los mejores arroces del mundo. Entonces, eso ya viene desde 1900, es decir, el reconocimiento no es que ahora pensemos porque es nuestro, es importante, ya existe mundialmente en una exposición de ese calado, de una exposición internacional de París. Esa medalla, en una relación fortuita, en un congreso, platicando con una persona, no había empezado la reunión, resultó que era la nieta de este empresario, y ellos tenían como parte de la herencia la medalla otorgada. ¿De don Ricardo Sánchez? Sí, entonces la medalla él es el introductor, pero es Augusto, ahorita me acuerdo. La medalla existe, me dejó fotografiarla y la presentamos como pieza del mes en el Palacio de Cortés. Me pidieron que cada mes nos toca a alguno de nosotros hacer una pieza del mes. Yo dije, vamos a poner esa medalla, nos la prestaron, una vitrina especial, y se puso que era de valor escultórico por el tallista, pero además de un producto que en 1900 fue reconocido en México, y fue muy exitoso. Hicimos una charla en el Palacio de Cortés, en el auditorio, y se dio a conocer ese evento, que ese componente sumó a los otros, al económico y al agrícola, y se logró, inclusive en una comida para entregar el expediente, se mostró a los que venían a esa reunión, el gobernador, la medalla, y quedaron tan sorprendidos de que ya había sido reconocido antes. O sea, nos estábamos haciendo en el 2012 y en 1900 ya había un reconocimiento mundial, entonces estábamos un poco... 112 años más tarde. Más tarde es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, pues eso tuvo mucho peso. Fue el tema en la comida con la gente de Jojutla, y se hizo, y los arroceros, fue el tema principal, y se logra tener, que es muy difícil, además de tenerla y mantenerla, la denominación de origen. No sé, muchos me dicen es que el origen es asiático, sí, pero a nivel nacional es un producto de alta calidad, y México tiene muy pocos, otros países tienen mucho más. Entonces eso nos permite una estrategia que es interesante. El arroz de Morelos no puede competir con transnacionales, con cultivos con maquinaria, etcétera, y entonces se abaten mucho los costos con importación de arroz bajo estas otras condiciones, asiáticos o de otro tipo. Y de acá se ve mermado porque es más artesanal la producción. Pero cuando se cambia el producto a una denominación de origen, se vuelve un producto boutique, como un coñac, es decir, o como un tequila con certificación. Es decir, ya sale de esa competencia desleal de transnacionales y de mayoreo o cuantitativa a cualitativa. Entonces, ya no tiene que competir con un arroz nacional importado, sino que es un producto que su precio lo tiene por la calidad de un producto artesanal. Pero además, la doctora Tabita del MIPAP, donde se hace el estudio y donde está el banco del germoplasma
más grande de Latinoamérica, del arroz, ese es otro tema tan importante, nos decía que este arroz de Morelos rinde hasta 3 veces más. Es decir, si el precio, que puede ser un poco mayor en el supermercado, en la tienda departamental, ese les va a rendir 3 veces más que los demás. Entonces, su costo va a ser menor porque ese producto va a abundar más. Y eso permite que ese arroz de 4 de los molinos de 20 y tantos que había en el estado de Morelos pueda ser un producto que los morelenses consumen. Muchos me dicen, es que siempre compro el arroz que dice Morelos, tiene un Morelos pintado de azul. Digo, ese no es de Morelos. Ese es, había la discusión de pelear la marca, y iba a ser muy larga y costosa, los abogados cuestan mucho. Entonces, se optó por ponerle más bien a los que eran de Morelos, denominación de origen o producto morelense con un sello especial que indicaba que no es un producto importado. Y eso garantiza que estos 4 o 5 molinos que ahora operan recojan la producción de toda esta región y se logre tener una mejor calidad, un mejor precio, y que sea parte de una economía de la población, de los que se dedican, hombres, mujeres, niños, a este trabajo. El otro tema del arroz, cuando se mezcla, no es que la cocinera ese día le salió mal el arroz. Es decir, a veces nos dan un arroz que unos están bien cocidos, otros no, están duros, y entonces lo dejamos. Pero es porque ese arroz se compró y se mezcló, se compró uno corriente o barato y se mezclaron tipos de arroces diferentes que requieren cocciones diferentes. Entonces, cuando ya está uno, el otro no está. Y entonces cuando lo sirven, pues sabe muy mal ese arroz, porque unas partes duras y otras blandas, o aguadas. Entonces, el buen arroz tiene la misma consistencia, y este de Morelos es el mejor. Son 4 marcas de sus molinos, y los morelenses deberíamos de consumir siempre ese arroz. Ahora, yo he tenido la oportunidad, además de ayudar en esa denominación del 2012, en la parte cultural y en el expediente, de dirigir varias tesis en la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura, de varios de los molinos. Hicimos el de Jojutla, el de Buenavista, en Cuautla, hicimos el de Puente de Isla, y tenemos 3 tesis muy buenas, 2 de licenciatura y de maestría, donde recoge la arquitectura de los lugares, el proceso y los paisajes culturales, que esa es una categoría que nos permitiría proteger los campos, porque uno diría, es que los campos no son edificios, no es ciudad, no es centro histórico, sí, pero como paisajes culturales los podemos proteger, y una categoría que existe son el paisaje cultural evolutivo, que es un paisaje en donde el paisaje natural se ha modificado por el cultivo, por el uso humano, y es evolutivo porque se sigue usando. Entonces, si pudiéramos lograr por los municipios, que es una charla que me han pedido los de Jojutla, y voy a enfocarla en eso, que ya se logró la denominación, si la mantienen, el control, la calidad y el mercadeo, que ya es bueno, y el precio, que además eso es importante para la economía de las familias. Pero lo otro que tenemos que garantizar, y que no lo han hecho, es que los campos de cultivo se protejan bajo una categoría, y esa categoría que los propios municipios pueden declarar en cabildo municipal es la categoría de paisaje cultural. Si lo vamos haciendo por municipios, esos campos van a tener una vocación protegida por el propio municipio a que se usen para el arroz. La otra cualidad que tiene el arroz es que es un cultivo mixto, que cuando se deja descansar los suelos de arroz, se cultiva caña, y la caña complementa a ese suelo, y entonces se hace alternancia entre cultivo de caña, cañaveral y arroz, y eso hace que la tierra se mejore al cambiar un cultivo por otro temporalmente. Entonces yo creo que lo que tenemos pendiente es incluir en las declaratorias municipales, que nos es más fácil hacer, la denominación de origen que ya existe, incluir los paisajes culturales,
que nos permitan proteger esas áreas. En el sismo de 2017, en la región de Jojutla, a muchos de estos campos fueron a tirar el escombro. Es decir, ¿quién puede imaginarse que un lugar que debería ser intocable porque es fuente de riqueza y de economía municipal, se tire el escombro y estropeen esos campos magníficos para el cultivo de caña y de arroz? Entonces yo creo que eso hay que evitarlo, porque la presencia de la mancha urbana y del uso del suelo para urbanización es el enemigo inmediato al cultivo del arroz. Si logramos que la vocación se conserve y hacemos áreas de amortiguamiento y de protección, vamos a garantizar que el trabajo y la economía y la herencia cultural que todos ellos tienen de ese producto se conserve. Y de ahí que este libro, Los Hombres del Arroz, fue una obra realizada por el fotógrafo Eduardo del Conde Artón. Él hizo un trabajo de muchos años fotografiando este proceso de plantación. O sea, esto también lo aprendí. El arroz no se cultiva, no se siembra, se planta. Entonces se hacen zonas donde se lleva la planta y se hace una plantación, un injerto en el lugar, en los campos, y eso también lo hace diferente a otros cultivos. Entonces él registra todo ese trabajo en los campos mexicanos. En esta exposición se presenta, la colección pertenece al Museo de Palacio Cortés. Él la donó ahí, ellos lo financiaron, pero nos la han prestado para llevarla a varios lugares. Se llevó a Taxco, se llevó a la Ciudad de México, a la Dirección de Estudios Históricos en Tlalpan, y lo hicimos junto con un ciclo de conferencias de cada uno de mis alumnos, donde hablo de cada uno de esos molinos, su importancia como edificación y su entorno. O sea, el entorno siempre está relacionado con el molino. Y en esta obra hubo varios textos. A mí me pidieron uno de ellos, y el texto habla de este tema que ahora estoy exponiendo, que es el paisaje cultural como una categoría de patrimonio para un paisaje cultural evolutivo como es el del arroz, y la estrategia para valorar ese patrimonio bajo esta categoría y su protección. Entonces creo que el tema del arroz debe ser un tema que debe tener seguimiento. Estas exposiciones deberían seguir siendo itinerantes en los municipios, y el apoyo y la difusión del arroz morelense en los restaurantes, en los sitios de igual forma. Y yo he llevado alumnos de las escuelas, particularmente la escuela Molière, donde estudiaban mis hijas. La profesora, cuando llegaba el tema de geografía o historia y hablaban de China y el arroz, me pidieron que se diera una charla de ese tema. Le dije, ¿para qué irnos tan lejos? Vamos a hablar del arroz en Morelos. Y entonces di una charla ahí en la escuela, y después los llevé al molino, al MIFAP, a ver la parte científica, y se convirtió casi cada año en la visita obligada. Me pedían la visita a estos sitios. Y lo que usted comenta, los muchachos, al ver todo el proceso y al meterse en el MIFAP, a ver cómo se hacía, se descalzaron y entraron a plantar un poco de arroz en esa zona. Entendieron la parte científica, la parte del proceso, el molino de arroz, cómo se hace, y luego, en lugar de darles dinero para comprar baratijas o chatarra, les dije, denles dinero para que traigan un paquete de arroz para sus casas. Entonces todos trajeron un pequeño paquete, 1 kilo de arroz, y lo llevaron a su casa, pidieron a sus padres que se los prepararan, y el lunes que volví a pasar por la escuela, estaban todos esperándome, que querían que los llevara también a conocer lo que los hijos ya habían dicho. Entonces, los hijos son muy buen medio, y la infancia, las escuelas, para difundir las cosas que son de patrimonio. Y el arroz, me decían muchos de los padres, a partir de ese momento los hijos lo comían bien, porque sabían que habían estado donde se sembraba, y sabían, y daban la explicación que habían recibido de señor Felipe, de Jesús Solís,
nos dio la visita y las explicaciones, la doctora Leticia Tavita nos dio la parte del MIFAP, entraron a la bóveda, a la cámara del frigorífico donde están las especies que se van recuperando y que se van mejorando, y entonces conocieron toda la ciencia que hay atrás del arroz, los campos experimentales, el mejoramiento de las semillas, las plantaciones y el proceso. Entonces todo eso fue importante, inclusive los molinos de arroz, yo les pedí en alguna ocasión que si me daban unos sin pulir, porque al pulirlos los estropeamos, le quitamos las cualidades. El integral es mucho mejor que el pulido, pero nos gusta que esté blanco, y lo que se quita es la riqueza del arroz. Entonces pregunté que cuánto podía costarnos unos kilos de arroz sin pulir, y casi me lo regalaban porque no lo valoraban, pensaban que como no tenían el trabajo pulido valía menos. Y les dije, si ustedes van a una tienda naturista, van a ver que se cuesta 3 veces más. Entonces, a partir de entonces, pues ya lo venden por lo menos al mismo precio que el pulido, pero podría valer más. Entonces, inclusive ambas partes fueron conociendo cuál podía ser otra estrategia de vender el arroz. Yo creo que ese arroz en formato pulido y no pulido sería también importante para un arroz de la calidad que tiene el de Morelos. Algunas historias en el libro 1, yo le pedí al cronista de la ciudad de Jojutla que nos hiciera un artículo de un personaje filipino, de madre filipina, padre español, que llegó y fue educador en la ciudad. Y otra parte de esa narración del artículo que él nos hace en ese primer libro es los carabao. El carabao es un toro de agua. Si me permiten un segundo, traigo uno que tengo aquí en casa, amarrado. Un toro de agua. A ver, vamos a ver qué sorpresa nos tiene el doctor Siller, que va a desamarrar al toro de agua. Vamos a ver, porque siempre nos sorprende el doctor Siller. A ver, ¿cuál es el toro de agua? Este es el famoso carabao. Carabao. ¿En qué parte se encuentran, doctor? Este toro de agua es el que se usa en los campos elevados en Filipinas y en Asia para hacer el trabajo de preparar el suelo para el cultivo. Es decir, ese cambio de suelo o de remoción del suelo, nitrogenarlo, en fin, oxigenarlo, y lo hacen con este animal que puede estar hasta la mitad de agua y tiene la atracción, y tiene la atracción de que no se atora como una máquina. Y en alguna ocasión me decía el señor Solís que trajeron unas máquinas asiáticas y las metieron al campo de Morelos y se atascaron. Tuvieron que traer unas grúas para sacarlas. La maquinaria a veces no entra, y esta es la solución asiática que se dio para usarla en los campos. Uno lo ve, uno va a cualquier sitio y estos toros suben por esos acantilados, los meten a la zona de pantano con agua, tienen la atracción de ayudar a remover y preparar los suelos, y se llama carabao. En el artículo que nos escribe el cronista de Jojutla, dice que estos que llegaron también y que estuvieron, él tenía el referente, y que se morían de calor ahí en Tequesquitengo, porque el calor es muy fuerte. Entonces se metían a lo que ya era la primera laguna que se estaba haciendo para hacer ahí la laguna artificial. Ahí estaban esos carabaos, y que pues tuvieron un mal fin. En el artículo comenta que se los refinaron al final, es decir, pasaron con el carnicero y pasaron a mejor vida, y esos toros que habían traído de Asia en una embarcación, pues ya los dejaron de funcionar. No se usó más que en algún tiempo carabaos en los campos de Morelos. Entonces, bueno,
estas historias, bueno, comento algo más, es decir, en la isla de Luzón, en Filipinas, en la zona de esa isla, que es una de las más grandes, en la parte norte, se llama la región de la cordillera, y es una zona de origen volcánico, las elevaciones son muy fuertes, y son pendientes de casi 60 grados, la más baja es probablemente 45. Se hacen terrazas, y las han visto en fotografías, de los campos elevados. Y es toda una tecnología ancestral de cómo se recupera aguas torrenciales, esas represas no se desbordan, se inundan, y en esos terrenos con esa pendiente se cultiva el arroz. Y la declaratoria mundial de campos de cultivo de arroz están en Filipinas. O sea, ellos recibieron por parte de la UNESCO la certificación como patrimonio mundial, esa tecnología y esa forma de hacerlo, que existe en otros lugares, no quiere decir que solamente Filipinas. O sea, Filipinas recibió el reconocimiento, pero es un reconocimiento a que esos campos de cultivo asiáticos en acantilados son paisajes culturales. Bajo esa categoría fueron protegidos como una forma de un paisaje cultural evolutivo que sigue siendo parte de la economía milenaria de los pueblos ancestrales y de las culturas en estos lugares. En México no se cultiva en esa forma, se cultiva más en un sistema más horizontal, no en acantilados, pero hay esa otra tradición del acantilado que existe en Filipinas. Bueno, eso sería un poco la introducción de esto para escuchar algunos comentarios del público. Sí, saludamos con mucho gusto a Mauricio Zúñiga, Manuel Ruz también, que nos sigue viendo, Joaquín Arturo Gutiérrez Novelo nos menciona que en efecto, abundando en el tema anterior, las casas del Centro Histórico de Campeche también tienen esa distribución, la familia vivía en la parte superior y abajo negocios, bodegas y servicios. Segisfredo López Vargas menciona, muy bien dicho Arturo, el trabajo de las mujeres y hombres del campo es fundamental en nuestros países. México y el Perú tienen una tradición agrícola milenaria. Fueron centros de domesticación de plantas, con presencia de sociedades complejas basadas en la agricultura. Hoy en día, los campesinos siguen cultivando estas plantas originarias y foráneas que alimentan a las ciudades y pueblos que habitamos. Mauricio Zúñiga nos pregunta, el señor de la portada, el campesino de la portada, ¿a qué país pertenece? Todas las fotografías que hizo Eduardo del Conde son en Morelos. Miren, estos son los campos. Bien. Y toda la obra, sus personajes, esto es muy interesante, es la forma de secar el arroz. Sí. Lo que se llamaba, por ejemplo, aquí en Temixco, Morelos, decían, se convocaba a bailes populares muy grandes, y decía, en el asoleadero de Temisco, o el asoleadero de Cuautla, o el asoleadero de Zacatepec, o el asoleadero de Jojutla. Exactamente. Eso funciona porque el arroz tiene humedad, entonces tiene que asolear, pero no se puede dejar asoleado como el café, se quema. Exacto. Entonces, con esos rastrillos, en esas esplanadas, en las haciendas, en los molinos, en esos lugares, se saca cada día, se extiende y se tiene que recoger, se tiene que estar, así como cuando uno está haciendo algún guisado, hay que estarlo moviendo, volteando, para que no se queme, lo van secando, le van quitando la humedad, y se tiene que recoger al final del día porque llueve. Entonces se recoge y se guarda. Y eso se hace hasta que pierde la humedad que lo afecta y que no le permite su conservación. Ya cuando eso se reduce al grado que se requiere, y no se usa estufas, porque luego también se usan estufas para secado, pero yo creo que un arroz artesanal que se hace así es como el café que se seca al sol de manera correcta,
tiene otra calidad que el que se mete en una máquina secadora. Entonces, el molino, me decía la maestra de esta clase de geografía, que si en el molino se muele, le dije, no, se quita la cascarilla, se separa, es una máquina PADI son máquinas que podrían estar en un museo, tienen más de 100 años y siguen funcionando. O sea, la visita a un molino es una visita a la tecnología que ha perdurado con maquinarias hechas en madera y con sistemas que funcionan. Y luego hay unas pulidoras que son las que le quitan ese recubrimiento al arroz y lo blanquean. Y lo que se quita se guarda porque es un alimento extraordinario que se le da al ganado mezclado con otras cosas. O sea, cuando pedimos un arroz blanco, pues le estamos dejando al ganado lo mejor. Yo creo que a futuro, deberíamos de preferir el arroz integral, que solamente requiere, mi cocinera me dijo, me sale muy duro, es que lo tiene que dejar remojar, hay que dejarlo un día completo para que absorba la humedad y posteriormente el tiempo es un poco mayor, pero un arroz integral es mucho mejor que un arroz blanco y con mejor calidad nutricional, es decir, todo lo que se le quita es lo que pierde en la calidad nutricional del arroz. Entonces, este libro está hecho con todos estos personajes, y este que vemos aquí es el pajarero en una etapa del cultivo, cuando ya está listo, los pájaros ya lo saben, como en las huertas, uno tiene una higuera, el higo que ya está en su punto, aquí en casa, las ardillas del vecino me ganaron con unos plátanos que estaban justo el día que los iba a recoger, ellos se adelantaron en la noche. Se levantaron más temprano. Se levantaron más temprano, que madruga Dios le ayude, entonces las ardillas me madrugaron, se llevaron los plátanos. Entonces los pájaros hacen lo mismo, los pájaros cuando el arroz está listo, merman, nubes de pájaros, nubes negras, acaban con los campos y le quitan mucho. Entonces tiene que haber un pajarero que en la hacienda del hospital, la primera vez estaba yo en la azotea de esa hacienda y vi un personaje que pensé que estaba trastornado. Yo veía que salía a un templete, golpeaba un chicote o hacía ruidos con unos botes colgados y no paraba, se iba a otro. Yo dije, ¿qué estará haciendo? O sea, mi ignorancia, hasta que supe que ese es el pajarero, es un personaje de patrimonio inmaterial, intangible, es una actividad que se hace. Entonces, el chicote que agita el viento espanta a las parvadas y las mantiene en horas en que aparecen, retiradas en lo que entran a recoger la cosecha. Si no hacen eso, la pérdida es muy fuerte. Entonces, el pajarero es el domador de los pájaros y que permite, que se evite la merma por estas aves que no se las puede uno comer. En una reseña que estoy haciendo de un libro, Camino a Santiago, observé esto en los campos de trigo y los árabes, y después los romanos, pero sobre todo los árabes, encontraron que la plaga era comestible. Entonces, nubes negras yo las vi en los campos de Extremadura, al trigo, son nubes negras de palomas, hacen la misma merma, llegan y se comen el trigo que está maduro, pero los árabes, cuando ocuparon España, hicieron unas construcciones, unos palomares, que son unas torres cilíndricas, y entonces los dejaban que comieran lo que quisieran. En la noche cerraban el palomar, y entonces la proteína se la tomaban con las palomas, o sea, tomaban los huevos, los pichones, y entonces la plaga se convirtió como parte de la dieta. Entonces, aquí no nos podemos comer a los pájaros, porque son de otro tipo, pero las palomas pues siempre son muy sabrosas, y los pichones pues también. Entonces, esas nubes negras de palomas en trigales, con un palomar en el lugar, pues no hay que estar matando a las palomas, pueden convivir ambos. Acá se les tienen que ahuyentar con el pajarero, que es la función que hace con el chicote o con el ruido. Entonces, es una etapa donde en lo que se recoge se protege el campo y posteriormente ya no hay problema, ¿no? Pero es una actividad
de un personaje único para esta etapa en el campo. Y muchos de los que cultivan saben cubrir esta función de pajarero, ¿no? Sí, doctor, me preguntan que con esta cuestión del origen del arroz, ¿en dónde considera usted que es el origen del arroz morelense? ¿China o Filipinas? Bueno, el más antiguo y los restos fósiles más antiguos están en China. Hace algunos meses o años salió un artículo donde han ido encontrando los arqueólogos chinos el lugar, así como el teocintle para el maíz en América, se ha conservado y se tiene la evidencia. Ellos encontraron la evidencia fósil más antigua, y en Filipinas hay un museo donde están todas las variantes antiguas de arroz fósil anterior. Entonces, hay dos llegadas. La llegada desde el siglo XVI, 1565, del comercio con Filipinas, durante el periodo virreinal, en donde el arroz llegó a las costas del Pacífico, y ahí se empezó a sembrar durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Y en el siglo XIX, estos empresarios cambian al cultivo de caña, lo combinan con el cultivo de arroz, se empieza a sembrar arroz aquí en Morelos, y el antecedente que tenemos para el más antiguo es que van a la costa del Pacífico a traer las semillas, seguramente a los que lo saben cultivar, para empezar a hacer los primeros cultivos en Morelos. Entonces, esa es la referencia histórica que tenemos para Morelos. Para otras regiones, por ejemplo la de Veracruz, al parecer llega de España, donde también ya había entrado por los árabes, y se trae de otra región. Entonces, son muchas líneas, muchos caminos por los que el arroz llega. Inclusive después parte de este que llega del Pacífico, lo combinan con otro que traen de Veracruz, aquí en Morelos, y son esos antecedentes de cómo fueron llegando, de qué lugares, y el arroz es evolutivo. Es decir, por eso está el INIFAP. Es decir, si la semilla no se mejora, llega un momento en que va perdiendo su calidad. Por eso el INIFAP lo que hace es mantener la semilla mejorada para que la producción de los arroceros sea buena. Entonces ese organismo va cuidando de tener mejoras, y van clasificando el tipo de arroz que año con año están utilizando por las condiciones de los suelos, aguas, minerales, etc. Hay todo un estudio que ahora se hace, que seguramente en culturas más antiguas lo hacían mejorando las condiciones en el lugar. Por ejemplo, en Filipinas, en la cordillera, cuando la visité, tuve oportunidad de ver que conviven aves. Las aves las dejan que lleguen a los arrozales cuando todavía no se ha cultivado, porque se comen a todos los animales que están, larvas, que están no usan fertilizantes. Los mismos pájaros, las aves, garzas, se comen la proteína de gusano, de animalero, y hay una convivencia de las aves en la parte alta de las montañas que bajan durante el día a los campos, limpian las terrazas con agua, y luego también hay peces que comen larvas y son parte también en la zona inundada de la alimentación, y luego el mismo toro abona el campo mientras está trabajando. Entonces, estas culturas ancestrales lo hacen de manera natural y con el conocimiento de cómo mantener la calidad y el suelo, el agua, cómo drenarlo, etcétera. Entonces, bueno, son muchas cosas, es toda una ciencia el arroz, no es tan sencillo, y una de las cosas que quisiera agregar es en estos 3 trabajos que han sido los más completos y que podrían publicarse ya como libros, y sería muy importante que esta Asociación de Arroceros de Morelos pudieron tener un corpus de 3 libros, que son 3 investigaciones, más que es muy bueno. Este es un libro que tiene textos
históricos, culturales y fotográficos, y que pudiéramos tener una colección de libros sobre el arroz. Es decir, me parece que si tenemos una Secretaría de Turismo y Cultura, que debe ser Cultura y Turismo, va primero la cultura y después el turismo, pero bueno, podría haber una preocupación de que se hicieran de cosas importantes que en el Estado tenemos, como este patrimonio, esta denominación, las publicaciones y la difusión, es decir, no nada más traer turismo, sino garantizar que esa economía de la población se conserve y la herencia cultural y tradiciones se conserve y la gastronomía, que es también otro atractivo, se conserve. Es decir, podían promover que los restaurantes consuman arroz de Morelos y que se ofrezca en la comida arroz de Morelos, como, es decir, uno va a otros países y uno come un platillo de lujo que es propio del lugar. Aquí podría ofrecerse el arroz de Morelos como parte de muchos platillos, hay dulces, hay todo un recetario de arroz para hacer muchas cosas, tamales de arroz, y yo creo que todo eso sería parte de un apoyo, y regresando a los 3 trabajos, deberían de ser publicados como este libro, y podríamos tener acceso a la información de 2 años, probablemente, de cada uno de estas investigaciones. El último les pedí a este grupo, eran 3 jóvenes de licenciatura, que además del estudio de la hacienda, o el molino y el campo, hiciéramos un proyecto de un ecomuseo. O sea, cómo podríamos informar a través de un ecomuseo el valor patrimonial en el territorio, en la cultura y en las comunidades de esto. Y hay una propuesta muy interesante que dirigí, en la que se hace una propuesta de realizar un ecomuseo en esta región. Cada municipio podría tener un componente de museo, y no es un museo de cuarto o de salón, es en exterior, es decir, un museo donde lo museable está afuera y vivo, cómo se hacen los procesos. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Yo creo que debería haber más seguimiento y apoyo a los valores culturales y económicos de nuestro Estado. Sí, indudablemente. La semana pasada platiqué con el licenciado Moisés Cruz, y él nos hablaba que usted les dio algunos cursos allá en las instalaciones de La Perseverancia, en la Unidad Deportiva de La Perseverancia en Jojutla, y él habla precisamente de cómo hacer que el arroz, la caña de azúcar, la gastronomía sigan dándole identidad a una ciudad que pues tuvo movimientos espectaculares, desarrollo económico el siglo pasado, y que ahora, a raíz del temblor del 2017, de septiembre de 2017, pues están viendo muy mermadas tanto el desarrollo económico como otro tipo de desarrollos. Y bueno, pues él considera que la cuestión de la identidad del arroz puede ser un punto de partida para ello. Sí, yo creo que no nada más para Jojutla, es decir, si vemos que 2/3 partes de los municipios de Morelos tienen esa vocación agrícola, cultural, herencia, en fin, tradición, gastronomía, de la caña de azúcar, del agave, lo tenemos ahí, cultivo de agave, y del arroz, esos 3 productos podrían ser paisajes culturales. Yo he venido diciéndolo durante los últimos 10 años, hice un seminario durante 5 años en el Centro Cultural Jardín Borda, donde analizamos y fuimos a ver cada uno de ellos. Yo considero que si las autoridades de cultura y turismo, lo voy a decir en el orden que debe ser, tomaran cartas en el asunto, pues estaríamos promoviendo más que los balnearios, estaríamos promoviendo el patrimonio. Yo creo que hay que empezar por el patrimonio, primero, conservarlo y cuidarlo. Pero además es un patrimonio vivo, es decir, no es para que vayan turistas, o sea, no se trata de traer turistas, sino lo que se trata es que ese patrimonio sirva para la comunidad y que en la comunidad se valore y en la región se valore. Entonces, si logramos mejorar
esas condiciones, no nada más en la región del municipio de Jojutla, toda esta otra región, pues estaríamos garantizando una economía propia, una economía de muchas familias, una tradición, es decir, no estaríamos perdiendo nuestra herencia cultural. Entonces yo creo que hay mucho que se debe hacer. Moisés Cruz ha tomado muchos cursos que hemos impartido y me ha invitado ahora en un sábado, en agosto, a un programa que él dirige para hablar de algún tema. Entonces le dije, ya no quiero repetirme, vamos a hablar de algo que necesitamos avanzar. Vamos a ver la posibilidad de establecer los paisajes culturales del arroz como un propósito municipal. Vamos a empezar con Jojutla, pero vamos a seguir con los demás, para que por cabildo ellos valoren lo que tienen como su suelo, su tierra y su tradición, y que se dictamine en acta de cabildo que es un lugar de valor, tanto el molino como su contexto y lo que se cultiva, porque es parte de la actividad económica y la tradición gastronómica, etcétera, y que se garantice la gestión y el manejo futuro de esos campos, porque ahorita estamos simplemente en la parte de lo que se cultiva y se comercializa, pero no tenemos protegido que eso va a durar, es decir, la gallina de los huevos de oro puede terminar. Entonces yo creo que si no se hace una protección técnica y legal de esos paisajes como paisajes, y su protección y su vocación, y el amortiguamiento de las manchas urbanas a que no los afecten, no estamos garantizando el futuro de la economía y de esos grupos sociales. Sí, doctor. Fíjese que también nos manda la chef Linda Valderas, que ella utiliza el arroz para todas sus recetas, recetas de sopa, de pasteles, de aguas, de postres. Ella utiliza el arroz como base. Nos dice que la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos está organizando un festival virtual EJECAT dedicado a la cocina mexicana y sus ingredientes del 27 de julio y hasta el 1 de agosto. Sí. Yo creo que esos festivales gastronómicos, los recetarios tradicionales, la difusión en las escuelas, yo creo que todas esas escuelas deberían de tener una clase verde en la que salgan al INIFAP. Yo lo hice y funcionó, que los lleven al INIFAP para que vean la parte científica del arroz que sus padres cultivan, que los lleven después al molino donde trabajan sus padres, que seguramente han estado, que los lleven a un ejercicio de ir a ayudar un poco a plantar para que vean cómo se hace, pero si desde niños y en las escuelas conocen esto, que ha sido una tradición y un valor, vamos a garantizar a futuro que sin tanta legislación ellos mismos van a ser los protectores, los vigilantes de ese patrimonio. Por otro lado, si hacemos un ecomuseo, vamos a valorar todos los aspectos que no solamente son el cultivo, son las danzas, los cantos, la gastronomía, todas las actividades relacionadas con el arroz en la región. O sea, no se trata de que uno de ellos tenga la primacía de tenerlo, sino que esa región tenga la cobertura de hacer un recorrido para los que los visitan, y entre ellos las escuelas podían un semestre ir a ver los campos de Buenavista y otro los de acá, de este otro lugar. Y ese museo serían como capítulos de una película que se pueden ver de distinta forma, no hay un orden, se pueden ver. Uno podía enfatizar la parte tecnológica, otro podía enfatizar la visual, es decir, subir a una torre y ver el paisaje cómo cambia. Otro, la transformación de caña y de arroz, cómo esos dos se han hermanado, esos dos cultivos, es decir, cada una de estas localidades en los municipios podría tener un elemento que los propios habitantes del lugar podrían visitarlo, no nada más hacerlo para el turismo. Siempre pensamos que el patrimonio hay que hacerlo para los turistas, y esa es una visión equivocada. Hay que hacerlo para la comunidad primero. Claro.
Y la sí, conservación. y si después los turistas van, pues qué bueno, pero no pensar en costo habitación, cuarto y todo eso que les enseñan a veces. Yo creo que hay que pensar en la comunidad, que son los depositarios de ese patrimonio, y la valoración que esto tiene. Yo creo que si estableciéramos un buen proyecto de una ecomuseo en esa zona, ayudaríamos a que hubiera intercambios de esos jóvenes en sus municipios, a ver procesos diferentes, a ver etapas diferentes. Yo he ido aprendiendo, es decir, no sé de esto, pero he ido aprendiendo y la parte que conozco la he ido incorporando para ayudar. Pero es un patrimonio muy valioso, es decir, en Morelos no existe una legislación de nuestros paisajes culturales. Yo señalé en mis libros por lo menos 20 que podían ser parte de una estrategia de una Secretaría de Economía o una estrategia de desarrollo urbano o agropecuario o la de turismo y cultura, de ver cuáles son los valores que tenemos patrimoniales y cómo garantizar su conservación, su gestión, su manejo. Muy bien, doctor, pues con esto concluimos. Queremos agradecer también, por supuesto, la visita, la participación del doctor Francisco Hurtado, a quien le enviamos un cordial saludo y le agradecemos que esté pendiente de estas actividades que hacemos aquí en radioprimavera.mx. Con esto concluimos, doctor, y pues la próxima sesión será el catálogo de monumentos históricos y inmuebles en el estado de Morelos, en la primera sesión de 12 a 1 de la tarde, y la sesión de 1 de la tarde a 2 de la tarde es el rescate y aprovechamiento del patrimonio urbano, algunas experiencias en ciudades medias y pequeñas, la investigación y gestión del patrimonio cultural en los barrios históricos de Cuernavaca. Un tema muy, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, que estén ustedes muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Hasta el próximo martes 28 de julio. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos.